Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos la figura de Bodhidharma, el monje que llevó el budismo Chan a China. Su énfasis en la meditación, la transmisión directa del conocimiento y la iluminación más allá de las escrituras transformó la espiritualidad de Asia, dejando un legado que sigue vivo en el Zen y en la búsqueda interior de millones de personas. Bodhidharma es una de las figuras más enigmáticas y trascendentales de la historia del budismo, un personaje que ha despertado el interés de estudiosos, monjes y practicantes a lo largo de los siglos. Su legado es vasto y su influencia se ha extendido a través del tiempo, consolidándose como un pilar en la evolución de la espiritualidad oriental. A pesar de la escasez de registros históricos verificables sobre su vida, su impacto en el desarrollo del budismo Mahayana en China y su papel en la fundación de la escuela Chan o Zen en Japón han sido ampliamente reconocidos. No obstante, su biografía está envuelta en un halo de misterio, mitos y relatos que han trascendido generaciones, convirtiéndolo en una figura casi mítica dentro del pensamiento budista. Se cree que Bodhidharma vivió entre los siglos 5 y 6 después de Cristo, aunque su existencia concreta y detalles precisos de su vida siguen siendo motivo de debate entre historiadores y budistas. Diferentes fuentes atribuyen su origen al sur de la India, donde, según algunas versiones, perteneció a una familia noble o real antes de tomar los votos monásticos y dedicarse por completo a la práctica del Dharma. Su viaje a China marcó un punto de inflexión en la historia del budismo, pues no solo llevó consigo las enseñanzas Mahayana, sino que también introdujo un método de transmisión del conocimiento basado en la experiencia directa y la meditación introspectiva, desafiando las estructuras convencionales de la doctrina budista de la época. La llegada de Bodhidharma a China está documentada en diversas crónicas, aunque con variaciones significativas en los detalles. Se le atribuye haber desembarcado en la región de Cantón y posteriormente haber viajado hasta la corte del emperador Wu de Liang, un ferviente protector del budismo. Sin embargo, su enseñanza, centrada en la iluminación a través de la comprensión directa en lugar de la acumulación de méritos a través de buenas obras, no fue bien recibida por el monarca. Esto llevó a Bodhidharma a retirarse a la región del norte de China, donde su legado continuó desarrollándose a través de la práctica de la meditación en el monasterio de Shaolin y la transmisión de su conocimiento a discípulos como Huike. Más allá de su papel como transmisor del budismo Mahayana en China, Bodhidharma es también una figura asociada a la disciplina y al rigor físico, debido a su supuesta influencia en la tradición marcial del monasterio de Shaolin. Algunas leyendas sostienen que introdujo ejercicios físicos para fortalecer el cuerpo de los monjes, lo que eventualmente derivó en las artes marciales Shaolin. Aunque esta conexión es objeto de debate, su imagen de monje ascético, entregado a la meditación y al entrenamiento riguroso, ha perdurado en la cultura popular y en la iconografía budista. A lo largo de los siglos, la figura de Bodhidharma ha trascendido los límites de la historia y se ha convertido en un símbolo de disciplina, iluminación y transmisión directa de la verdad. Su legado vive en la práctica del budismo Chan y su posterior evolución en el Zen japonés, donde su énfasis en la meditación y la intuición como medios para alcanzar la iluminación sigue guiando a innumerables practicantes. Si bien su historia real puede estar oculta tras capas de mitología y tradición oral, la esencia de sus enseñanzas sigue viva, inspirando a quienes buscan una comprensión más profunda del Dharma y de la propia naturaleza de la mente. Origen y viaje a China. Los orígenes de Bodhidharma han sido motivo de especulación durante siglos. Existen múltiples relatos que intentan esclarecer su linaje y formación, pero la falta de registros históricos concluyentes ha dejado abierta la puerta a numerosas interpretaciones. Lo que es indiscutible es que su legado ha trascendido fronteras y generaciones, dando forma a una de las corrientes más influyentes del budismo Mahayana. Según la tradición más extendida, Bodhidharma nació en el sur de la India en algún momento del siglo V después de Cristo. Algunas fuentes indican que provenía de una familia noble o incluso real, lo que explicaría su educación y su acceso a enseñanzas espirituales avanzadas desde una edad temprana.
Esta teoría se refuerza con registros chinos como el Luoyang Jialanji, escrito por el monje budista Yang Xuanzi, que menciona a Bodhidharma como el tercer hijo de un rey indio. No obstante, la falta de evidencia concreta deja margen para la incertidumbre. A pesar de su supuesto origen aristocrático, Bodhidharma decidió renunciar a la vida de comodidades y se convirtió en discípulo del maestro budista Prajnatara. Se dice que este maestro, al reconocer su potencial espiritual, lo tomó bajo su tutela y le transmitió enseñanzas avanzadas del budismo Mahayana. Algunos relatos sugieren que Prajnatara vio en Bodhidharma la persona idónea para llevar las enseñanzas del Dharma a nuevas tierras, particularmente a China, donde el budismo ya estaba en expansión, pero aún carecía de una escuela enfocada en la práctica meditativa profunda. Otra versión sobre sus orígenes proviene de relatos posteriores que lo identifican como un monje de la región de Tamil Nadu, específicamente de la comunidad dravídica, aunque esta teoría es menos difundida. También existen textos que lo vinculan con la tradición budista de Sri Lanka, lo que indicaría que su conocimiento del budismo Mahayana podría haber estado influenciado por diferentes corrientes antes de su llegada a China. Más allá de las versiones sobre su procedencia exacta, lo que sí parece claro es que Bodhidharma recibió una formación rigurosa en la meditación y la doctrina budista. Su enfoque no solo abarcaba la enseñanza teórica, sino que también enfatizaba la necesidad de una práctica directa y experiencial del Dharma. Este énfasis en la introspección y la percepción directa de la realidad se convertiría más tarde en la piedra angular del budismo Chan. Así, Bodhidharma emprendió un viaje que lo llevaría a cruzar mares y montañas, con el propósito de difundir un camino hacia la iluminación basado en la meditación y la percepción directa de la mente. Su travesía no solo cambiaría el panorama espiritual de China, sino que sentaría las bases para el desarrollo del Zen en Japón siglos después. La incertidumbre sobre sus orígenes sigue alimentando su leyenda, haciendo de Bodhidharma una figura aún más fascinante en la historia del budismo. Viaje a China. El traslado de Bodhidharma desde la India hasta China no fue solo un desplazamiento geográfico, sino también un evento clave en la transmisión del budismo Mahayana a nuevas tierras. Su viaje, que debió implicar múltiples desafíos tanto físicos como culturales, ha sido objeto de interpretaciones diversas, con relatos que varían en los detalles de su trayecto y los métodos empleados para alcanzar su destino. Si bien los registros históricos sobre su travesía son fragmentarios, se cree que Bodhidharma partió desde el sur de la India y emprendió una travesía marítima que lo llevó a cruzar el Océano Índico, probablemente deteniéndose en puertos del sudeste asiático. En esta región, el budismo ya había comenzado a echar raíces, lo que sugiere que pudo haber interactuado con comunidades monásticas locales antes de continuar su camino. Algunas crónicas sugieren que pasó por Sumatra o la península de Indochina antes de dirigirse a China, una ruta común para monjes y comerciantes de la época. Otra posibilidad, menos documentada pero plausible, es que Bodhidharma realizara parte de su viaje por tierra, siguiendo la antigua ruta de la seda, que conectaba el subcontinente indio con el corazón de China. Sin embargo, esta opción habría implicado atravesar terrenos áridos y montañosos, lo que haría que la ruta marítima pareciera una elección más viable. La tradición sostiene que Bodhidharma llegó a la región de Cantón alrededor del año 520 después de Cristo, en plena era de la dinastía Liang. Este periodo fue de gran importancia para la expansión del budismo en China, pues el emperador Wu de Liang era un ferviente promotor de la fe budista y había patrocinado la construcción de numerosos templos y monasterios en su territorio. Esta coincidencia histórica explica en parte por qué la llegada de Bodhidharma fue registrada y por qué su presencia generó interés en la corte imperial. A pesar de su recibimiento inicial, la interacción de Bodhidharma con el emperador no resultó en una alianza fructífera, lo que lo llevó a continuar su camino hacia el norte de China. Este episodio marcó el inicio de su vida monástica en suelo chino, donde su enseñanza daría forma a una nueva escuela budista que revolucionaría la manera en que la iluminación era concebida y practicada. Su viaje no solo transformó su propio destino, sino que también influyó en la espiritualidad de generaciones posteriores en China, Japón y más allá. Encuentro con el emperador Wu.
Cuando Bodhidharma llegó a China, su reputación como maestro budista de profunda sabiduría y enfoque inusual en la práctica meditativa lo precedía. No tardó en atraer la atención del emperador Wu de Liang, un monarca que había hecho de la promoción del budismo uno de los pilares de su gobierno. La dinastía Liang estaba marcada por un fuerte patrocinio estatal hacia la religión y el emperador Wu se había convertido en un ferviente devoto, financiando la construcción de templos, apoyando a la comunidad monástica y promulgando leyes basadas en principios budistas. Convencido de que sus acciones lo hacían merecedor de grandes méritos espirituales, el emperador recibió a Bodhidharma con la intención de discutir sobre la doctrina budista. Durante la audiencia, el monarca le preguntó qué méritos espirituales había acumulado con todas sus obras piadosas. Bodhidharma, en lugar de ofrecer una respuesta que confirmara la importancia de tales esfuerzos, le respondió con frialdad: ninguno en absoluto. La respuesta del maestro desconcertó al emperador. En la visión de Bodhidharma, la iluminación no podía alcanzarse a través de actos externos, por más generosos que fueran, sino que debía surgir de una comprensión interna directa de la verdadera naturaleza de la realidad. Desde su perspectiva, la acumulación de méritos mundanos no tenía valor absoluto si no iba acompañada de una transformación profunda de la mente a través de la meditación y la introspección. El emperador insistió, preguntando cuál era entonces la verdad última del budismo. A lo que Bodhidharma respondió: un vacío absoluto. Nada sagrado. Esta afirmación iba en contra de la visión del monarca, quien creía que su devoción y obras eran manifestaciones del Dharma. La frialdad y la aparente indiferencia del maestro hacia los conceptos convencionales de mérito y devoción resultaron incomprensibles para el emperador, lo que llevó a que la conversación terminara sin lograr ningún entendimiento mutuo. Desilusionado por la falta de recepción de sus enseñanzas en la corte, Bodhidharma decidió abandonar el palacio y dirigirse hacia el norte de China. Su partida marcó un momento crucial en la historia del budismo en el país, pues en lugar de alinearse con la tradición oficial y sus estructuras, llevó su práctica hacia una vía más radical e independiente, sentando las bases del budismo Chan. Este episodio reflejó el choque entre dos formas de concebir el budismo, una centrada en el ritual y la institucionalización, y otra basada en la experiencia directa y la meditación como únicos caminos hacia la iluminación. Con su partida, Bodhidharma se distanció de la influencia de la corte imperial y se dirigió al monasterio de Shaolin, donde su legado continuaría desarrollándose. Su encuentro con el emperador Wu de Liang, aunque breve y sin frutos inmediatos, marcó el inicio de una nueva era en la historia del budismo chino, una que privilegiaba la práctica sobre la teoría y la intuición sobre la devoción externa. Retiro en el monasterio de Shaolin. Tras su fallido encuentro con el emperador Wu de Liang, Bodhidharma emprendió un nuevo camino, alejándose del entorno cortesano para sumergirse en la práctica espiritual en su forma más pura. Su destino fue el monasterio de Shaolin, un centro budista que, aunque ya existía, aún no poseía la fama que más tarde alcanzaría gracias a su legado. Sin embargo, según la tradición, Bodhidharma no se instaló de inmediato en el monasterio, sino que se retiró a una cueva cercana, donde pasó 9 años en profunda meditación, enfrentándose tanto a los desafíos internos de la mente como a las inclemencias del entorno. La imagen de Bodhidharma sentado en silencio, mirando fijamente una pared rocosa, se ha convertido en un símbolo del compromiso absoluto con la práctica meditativa. En la tradición Chan, esta acción simboliza la disciplina extrema necesaria para alcanzar la iluminación, despojándose de distracciones externas y centrándose únicamente en la naturaleza de la mente. La leyenda sostiene que su meditación era tan intensa que, con el tiempo, su silueta quedó marcada en la piedra, dejando una huella imborrable de su presencia. Durante este periodo de introspección, Bodhidharma no solo desarrolló su comprensión del budismo, sino que también observó a los monjes del monasterio, quienes, según se dice, eran físicamente débiles debido a sus largas horas de meditación sin ejercicio. Para contrarrestar esta deficiencia, se le atribuye la creación de un sistema de entrenamiento físico basado en posturas y movimientos que imitaban la naturaleza, reforzando tanto el cuerpo como la mente.
Este sistema es considerado el precursor de las artes marciales Shaolin y, posteriormente, de diversas disciplinas de combate en Asia. Otra historia que envuelve su retiro en Shaolin es la de su lucha contra el sueño durante la meditación. Se dice que, en un momento de frustración por quedarse dormido repetidamente, Bodhidharma se cortó los párpados para evitar que sus ojos se cerraran. Según la leyenda, al caer al suelo, sus párpados dieron origen a la primera planta del té, cuyo consumo ayudaría a mantener la vigilia y la claridad mental. Aunque este relato es claramente simbólico, refuerza la importancia del té dentro de la práctica budista, convirtiéndose en un aliado esencial para los monjes en su camino hacia la iluminación. Al finalizar su retiro, Bodhidharma regresó al monasterio de Shaolin, donde comenzó a enseñar sus métodos tanto de meditación como de entrenamiento físico. Su influencia transformó a la comunidad monástica, sembrando las bases del budismo Chan y consolidando una tradición que uniría la introspección espiritual con la disciplina marcial. Así, su estancia en Shaolin no solo dejó un impacto en la historia del budismo, sino que también dio origen a una de las prácticas marciales más influyentes del mundo. Enseñanzas y filosofía. Bodhidharma promovió una forma de budismo basada en la introspección y la transmisión directa de la iluminación. Sus enseñanzas principales incluyen la mente como Buda. Uno de los principios fundamentales que Bodhidharma transmitió en sus enseñanzas es que la verdadera iluminación no depende de las escrituras ni de la realización de rituales externos, sino de la comprensión directa de la naturaleza de la mente. Para él, el Buda no era una entidad externa a ser adorada, sino la esencia misma de la conciencia que todos los seres poseen. Alcanzar la iluminación significaba reconocer y experimentar esta verdad sin intermediarios, sin aferrarse a dogmas o prácticas formales. Bodhidharma veía en la mente la clave para la liberación, pues consideraba que todo sufrimiento y confusión surgían del apego a pensamientos y percepciones erróneas. Para desentrañar esta ilusión, promovió la práctica de la meditación profunda como el medio más puro para percibir la realidad sin distorsiones. En su visión, no era suficiente estudiar los sutras o participar en ceremonias religiosas. El despertar solo podía alcanzarse mediante la observación directa de la propia conciencia y el abandono de las ilusiones creadas por el ego. Este enfoque radical contrastaba con la tradición budista más establecida de su época, que enfatizaba el estudio de los textos y la realización de buenas acciones como medio para acumular mérito. Para Bodhidharma, estas prácticas, aunque valiosas en ciertos contextos, no conducían por sí solas a la iluminación. En lugar de ello, insistía en que cada individuo debía experimentar por sí mismo la verdad última, sin depender de explicaciones ajenas. La metáfora que usaba para ilustrar esta idea era simple pero poderosa: buscar la iluminación en los textos es como buscar la luna en un reflejo de agua. Para él, los textos podían señalar el camino, pero no reemplazaban la experiencia directa. La iluminación no era un conocimiento intelectual, sino un estado de percepción pura que debía alcanzarse a través de la introspección y la meditación. Siguiendo esta lógica, Bodhidharma enseñó que no hay una diferencia esencial entre un ser iluminado y una persona común. La única distinción radica en la ignorancia de la verdadera naturaleza de la mente. Al reconocer y experimentar esta naturaleza sin conceptualizaciones, cualquier individuo puede manifestar su propia budeidad en el presente, sin necesidad de recorrer un camino largo y complicado. Este principio se convirtió en uno de los pilares del budismo Chan y, posteriormente, del Zen en Japón. Su enseñanza de que la iluminación está disponible aquí y ahora, y que cada persona ya posee en sí misma todo lo necesario para despertar, transformó profundamente la forma en que el budismo se practicó en China y en otras partes de Asia. Con ello, Bodhidharma sembró la semilla de una tradición que continuaría enfatizando la experiencia directa y la autoindagación como los caminos esenciales hacia la verdad. La transmisión especial fuera de las escrituras. Bodhidharma introdujo en China un principio revolucionario dentro del budismo: la enseñanza directa y sin dependencia de las escrituras.
Para él, la transmisión del conocimiento espiritual debía ocurrir de maestro a discípulo a través de la experiencia vivencial, no mediante el estudio de textos sagrados o la repetición de doctrinas establecidas. Su enfoque marcó un punto de inflexión en la práctica budista, dando origen a la tradición Chan, que enfatiza la intuición y la observación personal sobre la interpretación intelectual de los sutras. El concepto de una transmisión especial fuera de las escrituras se basa en la idea de que la verdad última del budismo no puede ser capturada en palabras. Los textos pueden señalar el camino, pero no pueden reemplazar la experiencia directa de la iluminación. Bodhidharma comparaba el apego a los sutras con aferrarse a una señal de tránsito en lugar de recorrer el camino que señala. Según él, la iluminación no es un concepto que se pueda comprender intelectualmente, sino un estado que se debe experimentar con la totalidad del ser. Este principio también implicaba que el despertar espiritual no dependía de la erudición ni de la memorización de textos sagrados. Un maestro podía guiar al discípulo, pero la realización final era una tarea personal que cada uno debía alcanzar por sí mismo. En la tradición Chan, esto llevó al desarrollo de métodos de enseñanza poco convencionales, como el uso de paradojas, preguntas inesperadas y prácticas que rompían los esquemas mentales de los estudiantes para llevarlos a una comprensión directa e inmediata de la realidad. Uno de los relatos más conocidos que ilustran esta transmisión especial es el momento en que Bodhidharma designó a su sucesor, Huike. Según la historia, Huike se acercó a Bodhidharma en busca de iluminación, pero el maestro permaneció en silencio. Desesperado por recibir su enseñanza, Huike se cortó un brazo como muestra de su determinación. Solo entonces Bodhidharma lo reconoció como digno discípulo y le transmitió la esencia del Dharma sin recurrir a palabras ni escrituras. Este acto simboliza la idea de que la enseñanza real no es algo que se pueda dar a través de conceptos escritos, sino que debe ser vivida y encarnada. La influencia de esta perspectiva sigue vigente en el budismo Zen, donde los maestros continúan utilizando métodos no convencionales para guiar a los practicantes hacia una comprensión más allá de la lógica y el lenguaje. La transmisión especial fuera de las escrituras no rechaza los textos sagrados, pero recuerda que estos son solo herramientas y no la verdad en sí misma. En última instancia, la iluminación no se encuentra en las palabras, sino en la realidad desnuda que se revela cuando la mente se libera de conceptos y se enfrenta a la experiencia directa del ser. La meditación en la enseñanza de Bodhidharma. Para Bodhidharma, la meditación, jhana en sánscrito, chan en chino, era el núcleo absoluto de su enseñanza. No se trataba de un simple método de concentración, sino de una vía directa hacia la comprensión profunda de la realidad. A través de la práctica meditativa, el discípulo podía trascender el pensamiento conceptual, disolver las ilusiones del ego y experimentar la verdadera naturaleza de la existencia. El enfoque de Bodhidharma hacia la meditación se basaba en la observación pura de la mente. A diferencia de otras corrientes budistas que enfatizaban el estudio de los sutras o la acumulación de méritos a través de acciones virtuosas, Bodhidharma enseñaba que la iluminación no era algo que se pudiera obtener con esfuerzo externo, sino que ya estaba presente en cada ser. La única tarea del practicante era despejar las capas de ilusión que oscurecían su percepción y reconocer la naturaleza esencial de su mente. Uno de los conceptos clave en esta práctica era la realización del vacío. Para Bodhidharma, todo fenómeno es vacío por naturaleza, es decir, carece de una existencia intrínseca e independiente. Apegarnos a pensamientos, emociones o identidades individuales solo refuerza una ilusión que nos separa de la verdad última. La meditación, entonces, servía como un medio para disolver estas distorsiones y permitir que la mente experimentara la realidad tal como es, sin conceptualizaciones ni dualidades. Esta práctica conducía directamente a la no dualidad, un estado en el que las oposiciones aparentes, como sujeto y objeto, bien y mal, ser e inexistencia, se desvanecen. La percepción se torna clara y sin distorsiones, revelando la unidad fundamental de todas las cosas. Bodhidharma no enseñaba la meditación como un escape o una técnica de relajación,
sino como una vía radical de autoconocimiento que confrontaba al practicante con la esencia misma de su existencia. Su método era exigente. Se dice que su retiro en la cueva, donde meditó mirando una pared durante 9 años, simbolizaba el compromiso absoluto con la práctica. Este acto inspiró a generaciones de monjes Chan, quienes adoptaron la meditación Zazen como la herramienta fundamental para alcanzar la iluminación. Bodhidharma sentó las bases de una tradición meditativa que, siglos más tarde, evolucionaría en el budismo zen japonés. Su énfasis en la práctica directa y la experiencia personal sigue siendo el corazón de esta disciplina, donde el verdadero conocimiento no proviene de los libros ni de los rituales, sino de la observación silenciosa y profunda de la mente en su estado natural. El nacimiento del budismo Chan. La llegada de Bodhidharma a China marcó un antes y un después en la historia del budismo. Su enfoque directo, su rechazo a la dependencia de los textos y su énfasis en la meditación como vía suprema hacia la iluminación dieron forma a lo que hoy conocemos como el budismo Chan o Zen en Japón. Aunque su enseñanza fue radical para su tiempo, su impacto se expandió a través de generaciones de discípulos y moldeó profundamente la espiritualidad en Asia Oriental. Bodhidharma es reconocido como el primer patriarca del budismo Chan y su legado fue continuado por sus discípulos. Entre ellos, Huike se convirtió en su sucesor, protagonizando un episodio legendario que simboliza la enseñanza directa de maestro a alumno. Se dice que, en busca de la iluminación, Huike se cortó un brazo para demostrar su determinación, lo que convenció a Bodhidharma de que estaba listo para recibir el Dharma. Este tipo de relatos reflejan la intensidad del entrenamiento en el budismo Chan y su énfasis en la experiencia directa sobre la teoría. A lo largo de los siglos, la escuela Chan evolucionó en diferentes ramas dentro de China, adaptándose a las condiciones sociales y culturales de cada época. Sus enseñanzas fueron transmitidas a Corea bajo el nombre de Seon-i, posteriormente, a Japón, donde dieron origen al budismo Zen. En cada región, la esencia de la práctica se mantuvo, la meditación como pilar central, la enseñanza intuitiva y la importancia de la experiencia personal en la búsqueda de la iluminación. Uno de los aspectos más fascinantes del legado de Bodhidharma es su relación con el monasterio de Shaolin. Aunque los relatos históricos son ambiguos y mezclan mito con realidad, la tradición sostiene que Bodhidharma influyó en la práctica marcial de los monjes de Shaolin. Se dice que, al notar la debilidad física de los monjes debido a la vida contemplativa, les enseñó ejercicios para fortalecer el cuerpo, lo que eventualmente dio lugar al desarrollo de las artes marciales Shaolin. Si bien la veracidad de esta historia es debatida, la imagen de Bodhidharma como un maestro tanto espiritual como físico se ha mantenido en la iconografía china. Su figura sigue siendo representada en templos y escuelas de artes marciales, y su influencia simbólica en el budismo marcial perdura hasta el presente. El impacto de Bodhidharma trasciende su época y sigue vivo en la práctica del budismo Chan y Zen en todo el mundo. Su enseñanza, basada en la introspección, la intuición y la meditación sin apego a doctrinas rígidas, ha resonado con generaciones de practicantes que buscan una vía directa hacia la iluminación. En la actualidad, el budismo Zen es una de las ramas más influyentes del budismo, con miles de templos y centros de meditación en todo el mundo. La simplicidad y profundidad de su mensaje han atraído a buscadores espirituales de diversas culturas, consolidando la relevancia del enfoque de Bodhidharma incluso en el siglo XXI. A pesar de que muchas de las historias sobre su vida han sido adornadas con el tiempo, su impacto en la historia del pensamiento y la espiritualidad es innegable. Bodhidharma no solo llevó el budismo a nuevas tierras, sino que transformó su práctica, haciendo de la meditación una vía accesible y esencial para la realización del ser. Su legado continúa inspirando a quienes buscan la verdad más allá de las palabras y los conceptos, en la experiencia pura del momento presente. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.